Oh amado Padre Celestial, ahora, después de leer tu santa palabra, Señor, nos acercamos a ti con corazones humildes y sedientos de tu verdad. Te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestros ojos y nuestro entendimiento para que podamos comprender las maravillas de tu ley. Permítenos recibir con fe los dones que tú distribuyes entre tu pueblo según tu voluntad, para el bien común y la edificación del cuerpo de Cristo. Y que hoy cada palabra pronunciada sea para tu gloria y para la edificación de nuestras almas. Y en el nombre de Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén. Pueden sentarse y les invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 12. Hoy continuamos con nuestra serie de Romanos capítulo 12, que la pausamos la semana pasada por la observancia de la Santa Cena. Pero hoy continuamos en Romanos capítulo 12. Si pueden, van allí conmigo. Es la página 1162, aunque leeremos en la 1163 de la Biblia que está en las bancas. Y hoy vamos a concentrarnos en los versículos 6 al 8. Ya vimos los primeros 5, hoy nos vamos a concentrar del 6 al 8 que dice: pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsense en proporción a la fe; si el de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que da, con liberalidad; el que dirige, con diligencia; el que muestra misericordia, con alegría. ¿Verdad? Hoy vamos a considerar con la ayuda del Señor estos 3 versículos en esta mañana. ¿Verdad? Cuando leemos nuestras Biblias, cuando examinamos la palabra de Dios en relación con lo que dice sobre la iglesia, encontramos una amplia gama de imágenes que Dios nos proporciona. ¿Verdad? Alrededor de una docena y media de imágenes distintas que describen a la iglesia del Señor Jesucristo. Entre ellas, por ejemplo, vemos que la Biblia describe a la iglesia como una casa, la describe como un cuerpo, la describe como una familia, como un reino, como una ciudad, como un rebaño y también como una vid, ¿verdad? Por eso somos la vid. Y notarán que en cualquiera de estas y en todas ellas encontramos algo que se compone de partes diferentes, que se compone de partes constituyentes, todas conformadas por varias piezas que deben encajar para luego formar un todo. Esto es cierto, por ejemplo, en una familia. Para tener una familia debes tener diferentes partes, diferentes miembros. Lo mismo ocurre con una casa, con un edificio, ¿verdad? Aunque esto es un solo edificio, pero cuando lo hicieron hubo varias partes que pusieron juntos. Lo construyeron. Lo mismo aplica con respecto a un reino, a un gobierno, a una ciudad, un rebaño. Es una sola cosa, pero lo constituye varias partes. Y estas imágenes, desde Génesis hasta el Apocalipsis, transmiten una misma verdad y refuerzan la misma idea de la iglesia. Y esa idea, es esa la idea la que se lleva al primer plano en esta sección de Romanos capítulo 12. Y como leímos, no es el único lugar donde el apóstol trata este tema. Lo leímos de manera muy clara en 1 Corintios 12 como nuestra lectura bíblica. Lo encontrarán también, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, en menor medida. También lo encuentras en la mayoría de las epístolas de Pablo, en donde él hace referencias en una forma u otra a este principio básico, al hecho de que la iglesia está compuesta por miembros y que esos miembros tienen dones y que esos dones deben ser empleados para el beneficio de la edificación de todo el cuerpo. Y todo eso, por supuesto, tiene como fin la gloria y el honor
de la cabeza de la iglesia, del Señor Jesucristo. Y recordarán en nuestro texto, en el contexto de nuestro texto, como en los versículos 1 y 2, si se acuerdan, el apóstol Pablo comienza con un llamado importante a nuestra santificación, ¿verdad? A tomar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, a no moldearnos al mundo, a renovar nuestra mente. Y ahora él va a desempacar este tema en los capítulos siguientes. La pregunta es, ¿cómo se ve esa santificación en los detalles concretos? ¿Cómo se ve esa santificación en la vida diaria, en la vida práctica, ¿verdad? En diferentes aspectos de nuestra vida? Y él comienza abordando cómo se ve esa santificación en el contexto de la iglesia. En el contexto de la iglesia. Y aplica esto inmediatamente en el versículo 3. Si se acuerdan, hablamos sobre la importancia de la humildad dentro de la iglesia. Cómo el orgullo rompe la unidad y cómo la humildad construye la unidad dentro de la iglesia. Pablo nos empieza hablando de la relación con nuestros hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo. Y continúa hablando de un solo cuerpo compuesto por muchos miembros diferentes. Así que es en esa línea que continúa aquí en los versículos 6, 7 y 8. El título de nuestro sermón es El ejercicio de los dones. El ejercicio de los dones. Y vamos a ver cómo estos dones se deben ejercitar dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Vamos a ver varias cosas. Punto número 1, vamos a considerar la fuente de los dones. ¿De dónde vienen los dones? Versículo 6, si están allí conmigo en capítulo 12 de Romanos, dice, teniendo pues diferentes dones según la gracia que nos es dada. Según la gracia que nos es dada. Ahora, cuando la mayoría de nosotros piensa en dones en este contexto, ¿verdad? Pensamos en las habilidades de una persona, en las destrezas, en los intereses o en las inclinaciones de una persona. Pensamos en un ámbito de servicio al que están ya siendo llamados. Y así decimos dones y pensamos, eso se refiere a lo que somos buenos, a lo que yo soy bueno, las cosas en las que Dios nos hizo buenos, en nuestro campo de servicio para el Señor. Y eso es verdad, pero hay algo más fundamental bajo la noción de dones que solo la idea de que se refiere a lo que una persona puede ser buena haciendo. Hay una noción más fundamental debajo de eso, como vamos a ver. Y la vemos aquí al comienzo del versículo 6, cuando dice, teniendo pues diferentes dones según la gracia que nos es dada. ¿Qué está diciendo Pablo? Nos está mostrando que ante todo, un don es algo que nos fue dado. Un don es algo que nos fue dado. Es algo que se da, ¿verdad? Como cuando cumplimos años y nos dan regalos, ¿verdad? Nos gusta que nos den regalos. Bueno, los dones espirituales también son regalos de Dios. No es algo que merecemos. No, Dios no nos las da porque lo merezcamos. Él lo da según su voluntad. No es por un pago, por nuestro servicio. Es un regalo que Él nos da en esta vida. Y Él lo da según su voluntad. Y eso es importante el entenderlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando entendemos que el don es algo que se nos da, la razón de su importancia se enfoca entonces no en nosotros, sino en ¿quién? En Dios. La importancia de los dones no es quien lo ejerce, es quien lo da, el dador de los dones. Cuando pensamos en dones, primero debemos pensar en el Señor, porque sin Él nadie tendría dones. Él es la fuente de los dones espirituales. Él es el origen de los dones espirituales. ¿Verdad? Él es quien decide cuál es tu don espiritual. Dios es el dador de todos los dones que Él otorga a su pueblo. Y esto realmente pertenece a las operaciones comunes, inseparables de toda la Trinidad. Esto no es algo que solamente le pertenece a Dios el Padre. Por ejemplo,
En Santiago capítulo 1, versículo 17, nos dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Allí tenemos muy claro que es el Padre quien otorga los dones. Pero cuando leemos también en Efesios 4, versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y luego dice en el versículo 11, Él mismo, quien Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí vemos que también es Cristo quien otorga los dones a su iglesia, pero también lo dice en cuanto al Espíritu Santo. En 1 Corintios 12, lo que leímos en el versículo 4, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común en el versículo 7. También nos habla del Espíritu Santo, quien otorga dones a individuos dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces podemos decir que esta es una muestra de las operaciones comunes de la Trinidad. Dios es la fuente de todos estos dones. Y para comenzar correctamente al pensar en los dones y en el ejercicio de los dones, debemos comenzar entonces con el Señor. Debemos comenzar mirando al Señor. Porque todos los dones vienen del Padre a través del Hijo por el Espíritu Santo. Si eres un creyente, si eres cristiano, tu don proviene de Dios y tienes un don espiritual. Todos vienen del Padre a través del Hijo por el Espíritu Santo. Es Dios quien nos da la habilidad para dar. Es Dios quien nos da la habilidad para servirlo a Él. Y quiero que esto quede claro en nuestras mentes, ¿verdad? Dios es quien nos da la habilidad de dar. Dios es quien nos da la capacidad de servir. Él es la fuente de todos estos dones, de nuestras habilidades y de nuestro servicio. Y es por eso que se describe en términos de ser un producto de la gracia. El versículo dice, pues, diferentes dones según la gracia que se nos da. Es por su gracia. Entonces Dios es la fuente de los dones, Dios mismo, y esto es esencial entenderlo. ¿Por qué? Porque si pensamos, ¿cuáles son las implicaciones de esto? Cuando entendemos que es Dios quien da los dones, ¿cuáles son las implicaciones? Bueno, primero, que elimina toda jactancia, elimina todo orgullo. Eso aniquila toda jactancia. Es como dice Pablo a la iglesia en Corinto también, en 1 Corintios 4:7, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Verdad? Así que la primera implicación de que si el Señor es la fuente de nuestros dones, es que elimina mi jactancia. La arrogancia es completamente removida, porque todo lo que tenemos lo hemos recibido primero del Señor. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Y así, en última instancia, no eres tú quien produce estas cosas. No eres tú de manera natural que produce tus dones y tus habilidades. Es Dios en su gracia, usándote para su servicio, que te da estos dones. ¿Verdad? Nadie es naturalmente mejor que ningún otro entonces. Nadie es mejor que otro. ¿Verdad? Alguno dirá, bueno, yo tengo este conjunto de dones que el Señor me ha dado, y estos dones, en este detalle en particular, son superiores a los dones de aquel, pero Él tiene otros dones, que yo no tengo, que también son superiores a los míos. ¿Verdad? Dios distribuye los dones según su propia voluntad. Así que cuando pensamos en los dones, no hay manera en que pensemos en nosotros mismos como mejores que otros. Nadie es mejor que otro. Eso elimina toda jactancia. Por eso reconocer la fuente de los dones también aumenta un sentido de nuestra propia responsabilidad. Refuerza un sentido de responsabilidad. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? A quien mucho se le da, mucho se le demandará.
¿verdad? Si Dios te da algo, es para que lo uses, no es para que lo guardes. Y ese principio se extiende hasta los detalles más pequeños. ¿Verdad? Si Dios nos da algo, Él también va a requerir algo de nosotros. Si Dios te da un don, es para que lo uses, eres responsable de su buen uso. ¿Verdad? Es como cuando ganas un título. Estudias medicina, estudias para ser ingeniero, estudias para ser abogado. Tú eres responsable en la manera como usas ese título, ¿verdad? Creo que los médicos tienen que hacer un juramento de cómo tienen que hacer su carrera, su profesión. Bueno, aquí también con los dones tenemos una responsabilidad. Somos responsables ante el Señor por los dones que vienen de Él, ¿verdad? Somos responsables ante Él. ¿Y qué significa eso? Significa que nunca deben haber dones escondidos. Nunca deben haber dones latentes, dones sin usar. Si ven, el texto dice en el versículo 6, usémoslos. Usémoslos. ¿Verdad? ¿De qué sirve de que compres un martillo y lo tengas guardado en tu gaveta y nunca lo sacas de su caja? Para nada, ¿verdad? Los dones es para usarlos. Si Él nos los da, es porque los debemos de usar y somos responsables ante Él. Nunca debe haber dones no ejercidos. Nunca debe haber dones no utilizados. Eso nunca debería ser el caso. O no deberían guardarse para nosotros mismos, ¿verdad? Yo no voy a ir a mi casa y me predico a mí mismo, ¿verdad? No, mis dones es para usarlos en el contexto de la iglesia. Somos responsables de emplearlos para el Señor, con la vista puesta en el Señor, lo que Él nos ha dado. Y también vemos en términos de aplicación que los dones deben ser empleados en el servicio que Él, del que los da. ¿Verdad? En última instancia, ¿a quién estamos sirviendo? Al Señor mismo. Estamos sirviendo al Señor mismo. Si Él nos da algo, es para que usemos esos dones para su propio servicio. Y somos responsables y debemos ser conscientes de que estos dones son para el servicio de Él, para su propia gloria. Este jueves vimos en el estudio bíblico que parte de adorar a Dios es servir a Dios. ¿Y cómo lo servimos? Con nuestros dones. Así que cuando Dios nos da un conjunto de habilidades, cuando Dios concede destrezas en una área determinada, ¿verdad? Porque no todos tenemos todos los dones, el enfoque completo de eso debe ser tomado y debe ser utilizado con el fin de maximizar la gloria de Dios. De maximizar la gloria de Dios. Lo cual es decir, por contraste, es para mi propio beneficio solamente, o es para mi propia gloria. No, ¿verdad? No es para que digan, ¡wow! Esa persona tiene unos dones increíbles. Mira esa persona todo lo que hace. No, no es para eso. Los dones es para llevarnos a Dios. Es para dirigirnos a Dios y para darle gloria a Dios, ¿verdad? Porque no son mis dones. Son los dones que Dios me dio. Así que, al establecer la fuente de los dones primero, al inicio de nuestra propia consideración, ¿verdad? Nos ahorramos muchas y muchas trampas. Porque a menudo lo que sucede es que llegamos a estas porciones de la Escritura y la gente de manera inmediata piensa, pero ¿cuál es mi don? ¿Cuál es mi don? ¿Cómo evalúo mis dones? ¿Cómo los descubro? ¿Cómo los mejoro? ¿Cómo los uso? ¿Cuál es mi función? Y se convierte en algo muy personal, muy yo, y muy enfocado en uno mismo. Mientras que cuando comenzamos con la fuente, como lo hace el versículo 6, estamos comenzando con un enfoque y con la perspectiva centrada en Dios, conscientes en Dios, reconociendo que todas estas cosas vienen de su mano y que deben ser devueltas para su gloria. Punto número 2. Ya vimos la fuente de los dones, veamos ahora la distribución de los dones. La distribución de los dones. Seguimos leyendo en Romanos 12, el texto continúa. Dice, si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da,
con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Y esto retoma lo que leímos al inicio del versículo 6, donde se habla de dones diferentes dones según la gracia que nos es dada, ¿verdad? Hay diferentes dones, hay una distribución de dones. Por ejemplo, como en una compañía tú buscas diferentes personas con diferentes habilidades porque hay diferentes tareas, ¿verdad? Uno en tareas administrativas, otros en tareas de operaciones, otros en tareas de oficina, otros en tareas de afuera. Entonces hay varias habilidades, varias destrezas que una compañía necesita para que funcione correctamente. Igual es en la iglesia. Dios distribuye los dones y las destrezas para que la iglesia también funcione correctamente. Hay una distribución amplia de estos dones. Hay diversos tipos de dones en diferentes individuos e incluso dentro de grupos de individuos dentro de la iglesia de Jesucristo. Y hay mezcla de dones, ¿verdad? Dios te da diferentes dones con diferentes habilidades y con diferentes destrezas. Así que hay una distribución de estos dones. Y cada uno de estos, en la lista dada aquí, ninguno es idéntico, ¿verdad que no? Ningún don es idéntico. Y este es un punto importante. Cuando miramos de un creyente a otro, ningún creyente es perfectamente idéntico a otro. Y eso incluye la combinación de dones que tienes. Nadie tiene un solo don, tiene una mezcla de diferentes niveles de esos dones. Y eso lo hace Dios junto con su gracia, junto con su santificación en el pueblo de Cristo. No hay dos personas que sean idénticos, ¿verdad? Nuevamente, si vamos a 1 Corintios 12, el pasaje paralelo a nuestro pasaje, en el versículo 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Muy, muy claro. Dios es el que reparte a cada uno en particular como Él quiere. Hay una distribución de dones diferentes. Y en el mismo capítulo, versículo 29, Pablo hace varias preguntas retóricas. Dice: ¿acaso son todos apóstoles aquí? ¿Acaso son todos con dones de sanidad? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos profetas? No, ¿verdad? No todos son iguales. Hay una diversidad de dones dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Y lo mismo lo vemos con la ilustración que el Señor nos da con el cuerpo. No todo es oído, no todo es olfato, no todo es mano, no todo es pie. Ya sea a nivel macro o a nivel micro, con las células y todas las cosas y las diferentes partes del cuerpo, hay una gran diversidad. Pero si preguntamos cuántas partes tiene el cuerpo humano, cuántos miembros, solamente cuántos huesos, no sé, muchos, músculos, células, cientos de miles de millones, no sé, millones, ¿verdad? Hay una gran distribución de miembros dentro del cuerpo, igual es en la iglesia del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y cuando eso lo entendemos, yo me asombro de cómo el Señor construye su iglesia y cómo la edifica, ¿verdad? Todos los creyentes, cada uno de los creyentes, no existe creyente con un don espiritual. Cada creyente tiene uno o más dones espirituales, según la gracia que nos es dada. Y esos dones se encuentran diferentes expresiones, ¿verdad? Aunque Dios da el don de la predicación a varias personas, no todos predican igual, ¿verdad? No todos predican igual. Igual los maestros, no todos enseñan igual, porque eso viene según la gracia que Dios les ha dado. Y así lo que hace el apóstol Pablo es que ahora nos continúa dándonos detalles, continúa especificando y nos da ejemplos. Y al hacerlo, notarás cómo usa un lenguaje muy abreviado cuando recorre esta lista de Romanos capítulo 12. Es un lenguaje breve para darnos casi de manera rápida algunos ejemplos de los dones espirituales. Aquí tenemos 7 dones que se mencionan, 7 tipos de dones que se mencionan. Cuando leemos en 1 Corintios 12, la lista es más extensa, creo que se hablan de 9 que se mencionan allí.
Lo que quiere decir que algunos no los incluyó en Romanos capítulo 12, porque la intención de Pablo nunca es dar una lista completa, o sea, sería muchas páginas para decir todos los dones. También, por ejemplo, si vamos a Efesios capítulo 4, también se mencionan 4 o 5 dones solamente. Pero nos da varios ejemplos. Y ninguna lista es exhaustiva, sino que solamente la usa para ilustrar y lo que podemos reconocer de manera rápida. Así que vamos a observar de manera breve estos 7 dones, obviamente breve, muy breve. Primero nos dice el de profecía, úsese en proporción a la fe. Comienza con el don de profecía, y esto es interesante porque en otras listas comienza con el don de ser apóstol, ¿verdad? Como en Efesios y en Corintios, pero aquí no lo hace. Quizás porque acaba de mencionar hace unos momentos su propio apostolado, pero cualquiera sea el caso, él comienza con el don de profecía. El don de profecía es el segundo en rango, ¿verdad? Primero están los apóstoles y luego está el de profecía, ¿verdad? Esto es durante la era del Nuevo Testamento. Este era un don temporal dado a la era apostólica porque era un don a través del cual el Señor proporcionaba nueva revelación especial y revelación directa de parte de Dios. Hay muchos ejemplos de referencia a aquellos que fueron profetas en el Nuevo Testamento. Un ejemplo de ello es en Hechos capítulo 21, versículo 11, con Agabo. ¿Se acuerdan de la profecía de Agabo, donde dice, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo? Versículo 11, quien vino a vernos y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo, así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Aquí este profeta está hablando directamente de parte de Dios. Se le da revelación especial del Señor. Y el profeta, ¿qué era? Era portavoz de Dios. Hablaba de parte de Dios. Ahora, para muchos, cuando nos hablan de profeta, tendemos a pensar en los profetas solamente en términos de predicción, ¿verdad? El futuro, lo que va a pasar en el futuro, como es el caso aquí en Agabo. Está prediciendo algo que va a suceder. Cuando Pablo llegue allí, será atado y llevado a la cautividad. Pero el oficio de profeta tenía que ver tanto con la predicción, pero también con la proclamación de la palabra de Dios. Proclamar lo que Dios dice, ¿verdad? No solamente era predecir lo que iba a suceder, sino también proclamar su palabra. Así que traían una palabra de Dios para su pueblo. Los apóstoles, por supuesto, cada uno de ellos tenía el don de profecía. Y tenían el don del ministerio del Evangelio y de ser ancianos y de ser diáconos. Y así sucesivamente. Y obviamente no puedo decir todos los detalles por nuestro tiempo, pero esos oficios superiores tenían en ellos otros oficios también. El apóstol no solamente era un apóstol, era también un profeta, era también un pastor, era también un predicador, ¿verdad? Tenía dones, diferentes dones. Así que el profeta es el que proclama la palabra de Dios. Y recordarán en Efesios 2:20, donde dice que el Señor puso el fundamento de la iglesia sobre los apóstoles y profetas. ¿Por qué? Porque ellos eran vehículos a través de los cuales el canon de la Escritura fue completado. Las Sagradas Escrituras fueron llevadas a su culminación, a su plenitud, en la finalización de los 27 libros del Nuevo Testamento. Así que la iglesia está construida y la iglesia se edifica sobre el fundamento que ya los apóstoles y los profetas pusieron. Por eso estaba en funcionamiento en el momento que Pablo escribe Romanos. Y miren lo que dice, ¿cómo se debe usar el don de profecía? ¿Conforme a qué? A la medida de la fe. Conforme a la medida de la fe. Aquí la idea de la medida de la fe es que cuando los profetas hablaban la palabra de Dios, no debían ir más allá de eso. No debían decir algo que Dios no había dicho. No podían en fe hablar algo que Dios no les había dado. Lo que quiere decir que su don estaba limitado a lo que Dios les había dicho.
Estaban limitados a solo hablar la palabra de Dios y solamente lo que Dios les había dado y no podían ir más allá. ¿Verdad? Hoy en día muchos dicen, así dice el Señor. Y Dios nunca dijo eso. ¿Verdad? Están yendo más allá de lo que el Señor dijo. ¿Verdad? La tentación es siempre ir más allá de la revelación directa de Dios. De continuar hablando con su propia autoridad en lugar de con la autoridad de Dios. Por eso dice conforme a la medida de la fe. Así que el primer don es la profecía, el segundo es el ministerio. Vean que dice, si el de servicio, en servir. Esta palabra es la misma palabra que se usa para los diáconos, por ejemplo. ¿Verdad? Hay buenas razones para creer que esta es una referencia a los diáconos, aunque habla de una manera más amplia, ¿verdad? Se refiere al servicio práctico, se refiere al ministerio que se lleva a cabo atendiendo las necesidades físicas del pueblo de Dios. Y Él les habla a estos y dice, si el de servicio, en servir, ¿verdad? Ejecutando y empleando dones para abordar y resolver y satisfacer las necesidades prácticas y físicas del pueblo de Dios. Esto es lo que hace el servicio, el diácono. Hagan esto. Y dice que lo hagan con diligencia. No lo descuiden con otras cosas que no les han sido asignadas para el diácono. Dedíquense a esto. Dedíquense completamente de todo corazón a ello. ¿Por qué? Porque de lo contrario entonces habrá caos dentro de la iglesia. La ausencia del ministerio diaconal, ¿verdad?, causa todo tipo de dificultades, como se ve en Hechos capítulo 6. Pero el ejercicio diligente del trabajo del ministerio entre los diáconos resulta en una gran bendición. Mira lo que dice en 1 de Timoteo 3:13. 1 de Timoteo 3:13 dice, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Aquí vemos una gran bendición para aquellos dentro del diaconado. El siguiente conjunto de dones es la enseñanza. Dice, o el que enseña en la enseñanza. Ahora, la enseñanza puede distinguirse fácilmente de la profecía, porque la profecía está dando revelación directa de Dios y la enseñanza no está haciendo eso. La enseñanza enseña lo que ya ha sido revelado. Está tomando la revelación que Dios ha dado y exponiendo esa revelación. Así que la enseñanza no es un órgano de revelación. Es un medio para exponer esa revelación, para enseñar la palabra de Dios, para abrirla y para explicarla. Por ejemplo, tenemos a los levitas en los días de Nehemías, ¿verdad? Esdras, cómo los levitas vinieron y abrieron el libro de la ley y leyeron esa ley y luego dice que le dieron sentido a lo que leyeron. La estaban explicando, estaban ayudando a las mentes para comprenderla. Y esto obviamente requiere estudio y requiere cuidado en la comunicación de la verdad que Dios nos proporciona. Siguiente don es el don de la exhortación. ¿No? Y es increíble que uno de los dones es la exhortación, ¿verdad? No la motivación, la exhortación. ¿Sí? Así que podrás pensar en la exhortación en términos de apuntar el corazón. El que exhorta habla al corazón, habla a la conciencia, apunta a la voluntad del individuo, a corregir lo que está haciendo, mientras que la enseñanza se piensa más en términos de apuntar al entendimiento, lo cual es también esencial. Más lo que hacemos los jueves o los domingos en la mañana, aunque también hay cierta exhortación en el corazón, pero el que exhorta apunta al corazón, a la conciencia, a la voluntad, son influenciados y son impactados. Y la exhortación es esencial. No puede haber ministerio sano dentro de la iglesia sin exhortación, sin enseñanza, ¿verdad? Y tanto la enseñanza como la exhortación están unidas bajo el ministerio del Evangelio. Por ejemplo, la enseñanza y la exhortación son características de la predicación bíblica.
Si una predicación no exhorta, no es predicación bíblica. Si una predicación no enseña, no es predicación bíblica. Los pastores están llamados tanto a enseñar como a exhortar. ¿Verdad? Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice que predique la palabra de Dios y lo haga en el curso de la exhortación. En 2 de Timoteo 4:2 le dice, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Verdad? También, pero eso es un ministerio también para el pueblo de Dios. Si pensamos en Hebreos, se nos dice que nos exhortemos unos a otros diariamente. Así que es una responsabilidad no solamente para el pastor, sino para todos dentro de la congregación a exhortarse unos a otros. Pero, obviamente, algunos están llamados y más dotados en esto entre el pueblo del Señor. Así lo mismo se podría decir con la enseñanza, ¿verdad? La enseñanza no solamente le pertenece al maestro o al pastor. Por ejemplo, los padres están llamados a enseñar ¿a quiénes? A sus hijos. Las madres deben enseñar a sus hijos. Las mujeres mayores deben enseñar a las mujeres más jóvenes, dice la Biblia. Así que hay todo tipo de otras funciones en las que esto se puede encontrar y cómo se puede expresar, ¿verdad? No solamente en la función del ministerio pastoral o el ministerio del evangelio que obviamente aparta a estas personas. El siguiente don es el don de dar. De dar. Dice, el que da, ¿cómo? Con liberalidad. ¿Verdad? Esto habla de contribuir a las necesidades de otros. Aquí está hablando del individuo que da. Estamos hablando de la benevolencia. A diferencia de los diáconos, que los diáconos tienen una benevolencia corporativa, están distribuyendo recursos de la iglesia por medio de la benevolencia a aquellos que están en necesidad. Aquí está hablando más del individuo y expresiones individuales de benevolencia, ¿verdad? Cuando yo me acerco a los hermanos y descubro sus necesidades y los ayudo sin que nadie me vea, ¿verdad? Doy para suplir necesidades y para cubrir necesidades. Y nos dice que ¿cómo lo hagamos? Con liberalidad. Eso habla de ser generoso, de no tener intenciones ocultas, de no hacerlo para esperar algo a cambio, ¿verdad? Sino con generosidad. Sexto don tenemos, dice, el que dirige como con diligencia. El que dirige con diligencia. Y esta palabra habla de presidir, de gobernar. Nos está hablando de la supervisión dentro de la iglesia. Y se usa también en conexión a los ancianos, o sea, gobernantes dentro de una congregación. ¿Verdad? Los ancianos son supervisores, son gobernadores dentro de la iglesia. Si miramos el pasaje paralelo en 1 Corintios 12:28, se refiere a ellos con la palabra administraciones. Son quienes administran la iglesia de Dios. Y dice que el que dirige debe hacerlo con diligencia, con vigilancia, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que los ancianos no deben eludir su responsabilidad ¿de qué? De pastorear, ¿verdad? ¿Qué hace un anciano? ¿Cuál es la cosa dominante que la Biblia nos da con respecto al anciano? Es pastorear. Ese es su trabajo número uno, el pastorear. Y aquellos deben hacerlo con diligencia, con vigilancia, sin eludir las responsabilidades, ¿verdad? Deben cuidar y de servir sacrificialmente el rebaño de Dios, ¿verdad? En Hechos capítulo 20, versículo 28, Pablo allí le habla a los ancianos de Éfeso y dice, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos, que es otra palabra para ancianos. ¿Para qué? Para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Les está diciendo, cuiden el rebaño, cuiden el rebaño. Si pensamos también en Hebreos 13:17, donde habla de los ancianos y lo que hacen, dice, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso para ustedes. Así que con diligencia
el anciano vela por las almas, vela por el pueblo de Dios como aquellos que deben de dar cuenta y deben hacerlo con diligencia, como dice el pasaje. Y séptimo, tenemos el don de misericordia. Dice, el que muestra misericordia, ¿cómo debe hacerlo? Con alegría. Con alegría. Aquí tenemos el don, yo lo llamo el don del alivio, el don de la simpatía por los enfermos, el que está con los moribundos, el que está con los afligidos, por aquellos que están heridos, aquellos que tienen habilidades especiales para traer alivio y simpatía a aquellos deprimidos. Y no es sorprendente que diga que esto debe hacerse ¿cómo? Con alegría. Con alegría. Este es el tipo de cosa que al tratar con aquellos que están luchando, aquellos que están tristes, al tratar con aquellos que están en circunstancias difíciles, puede ser tentador hacerlo de una manera rutinaria. Por ejemplo, yo me he encontrado con enfermeras o enfermeros o médicos que creo que por la rutina de hacer todo siempre, estar con enfermos, tratan a los enfermos de una manera poco amorosa, sin compasión, sin amabilidad, ¿verdad? Ya la enfermedad lo está tratando tan mal para que tú también lo vengas a tratar mal. Y eso es lo que no debe pasar dentro de la iglesia. No por estar tanto tiempo con las personas debilitadas y enfermas se nos va a quitar el amor y la alegría. No, sino que debemos siempre tener alegría y reflejar esa alegría con los demás. Porque es muy tentador hacerlo de una manera quejumbrosa, que su propia poca de felicidad también se derrame en nosotros. Pero él dice, no, hazlo con alegría. Nos recuerda de ese proverbio 17, versículo 22, el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu triste seca los huesos. Seca los huesos. Pero qué bueno es cuando estás con alguien que está alegre, ¿verdad? Un corazón alegre hace bien como una medicina. Ejercer el don de la misericordia con alegría es un gran consuelo para aquellos que están enfermos o moribundos o afligidos o lo que sea. Cuando aquellos vienen con alegría en medio de su angustia para mostrar simpatía hacia ellos. Y así, aquí ves entonces una lista abreviada de ejemplos de la distribución de dones, pero nos da suficiente para reconocer que el Señor ha distribuido los dones que Él da a su iglesia de manera amplia y que cada cristiano tiene dones que deben ser empleados y que son diferentes unos a otros. Tenemos entonces una colección de dones aquí y eso nos lleva al tercer punto, el propósito de los dones. El propósito de los dones. Ya hemos visto la fuente y ya hemos visto la distribución. Ahora, el propósito de los dones, aquí, ¿verdad? El cómo hacemos lo que hacemos está vinculado al por qué lo hacemos. ¿Verdad? ¿Qué quiero decir? Observa el lenguaje que se nos da aquí. Cuando dice y comienza diciendo, según la gracia que nos es dada, y luego sigue con las instrucciones, por ejemplo, dice, el que da, con liberalidad. El que gobierna, con diligencia. El que hace misericordia, con alegría. ¿Verdad? Describe esto, describe cómo se deben llevar a cabo estos dones, y esto refuerza para nosotros el propósito de los dones. El lenguaje del texto refuerza el propósito de los dones. Eso nos lleva entonces a la pregunta, ¿a quién se dan los dones en última instancia? ¿A quién se dan los dones en última instancia? Y la respuesta es que Dios los da a la iglesia corporativamente. Dios los da a la iglesia corporativamente. ¿Dios los da a quiénes? A su iglesia. ¿Verdad? Eso está muy claro en Efesios capítulo 4, versículo 11, donde él dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora miren el porqué. En el versículo 12, a fin, eso habla de un propósito, de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Se distribuyen de forma corporativa para un fin también corporativo.
Está dejando claro que el Señor dio estos dones para el beneficio de la iglesia misma. Y la razón por lo que esto es importante, para comprender el propósito de los dones, es porque eso lo cambia todo. Porque tus dones, ¿verdad? Si tú eres un creyente, tus dones no se te dan a ti, o sea, para ti. Tus dones Dios los da, o sea, que a través de ti, para la iglesia. Dios los da, o sea, que a través de ti, tú eres el medio que Dios usa para dar sus dones, pero se los da ¿a quién? A su iglesia, al cuerpo de Cristo. Tus dones se están dando a través de ti para la iglesia. Los beneficios de los dones no eres tú, son tus hermanos, son el pueblo de Dios, son las personas. Y así el ejercicio de los dones apunta no a ti, sino a los demás. Y eso lo cambia todo. El ejercicio de los dones no es en nosotros mismos. Tú no ejerces tus dones de manera privada. No. No viéndonos a nosotros mismos ejercer nuestros dones. No pensando en nosotros mismos. No siendo elevados, ¿verdad? No disfrutando las cosas como un fin en sí mismo para nosotros mismos, sino más bien deben ejercerse apuntando a otras personas. Así que si conectas esto con lo que vimos en el punto número 1, ¿verdad? La fuente de los dones y el propósito de los dones, y los unes, ves que primero, tu mirada debe estar en el Señor, y segundo, tu mirada debe estar en el pueblo de Dios, nunca en ti. Nunca en ti. Tienes dos ojos, unos para el Señor y otros para el pueblo de Dios. Los dones son para dar a los hermanos, para buscar primeramente el reino de Dios. Y eso significa que los dones que Dios da son con la intención, con el objetivo y en última instancia ¿de qué? De invertir en las almas y en la iglesia del Señor Jesucristo. En otras palabras, los dones deben ser empleados para el beneficio de lo que perdura para siempre. Los dones deben ser empleados para lo que dura para siempre, para la edificación del reino del Señor Jesucristo, para la edificación de su iglesia, para invertir nuestro tiempo y esos dones en almas individuales y específicas, porque aquello es lo que dura, eso es lo que dura para siempre, como veíamos hoy en la mañana. Eso es lo que da tesoros celestiales. Las almas que componen el reino, ¿verdad? Damos nuestras fuerzas para lo que va a durar por la eternidad. Es una contribución a la edificación de un edificio eterno. Y debemos pensar en cómo este punto en particular se aplica a nosotros, ¿verdad? Porque lo primero que debe impactarnos es un sentido de privilegio. Debemos tener un sentido de privilegio, ¿verdad? ¿Cómo es posible que tengamos una parte en la empresa más gloriosa en toda la historia? ¿Cómo es posible que tengamos una parte en la empresa más gloriosa en toda la historia? Eso es un privilegio. Un privilegio increíble. Es un privilegio aún mayor que si fueras elegido presidente de los Estados Unidos. Es un privilegio aún mayor como si fueras el primer ministro de algún otro país o si fueras CEO o presidente de Apple, de Google o de otras compañías con mucho dinero. Eso es basura en comparación con el privilegio de servir al Señor en su iglesia. Pero el hecho es que no muchos piensan así. El hecho es que muchos cristianos no piensan de esa manera. No lo ven como un privilegio. ¿Verdad? Muchos cristianos hoy en día están mucho más emocionados en ganar dinero. Hoy muchos cristianos están más emocionados en hacer que su empresa prospere o hacer que su familia, prospere. Hoy muchos cristianos están mucho más emocionados en aquello o en lo otro. Y todas esas cosas tienen su lugar, claro que sí. Pero el Señor está diciendo que aquí es donde deberíamos tener fuego en nuestro interior. Es en su iglesia
donde debería haber pasión y amor. En la edificación del pueblo de Dios y en la edificación del reino del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no hay mayor privilegio que ese. No existe. No existe. Y además, todos los dones que Dios da a su pueblo, los dones que Él da a cualquier creyente, son dados por Dios en confianza. Son dones que deben ser desarrollados, son dones que deben ser buscados y luego deben ser madurados. Por eso yo me la paso leyendo libros sobre la predicación, libros sobre ser pastor, libros sobre para ser mejor, ¿verdad? Porque aunque Dios nos da los dones, no somos perfectos. Debemos desarrollarlos y debemos hacerlos crecer. Son dones que deben ser empleados para la edificación del cuerpo, deben ser puestos en uso, deben ser puestos a trabajar y deben ser ejercidos. Deben ser trabajados y en el proceso deben ser mejorados, fortalecidos, perfeccionados durante toda nuestra vida. Son dados a nosotros por Dios en confianza, ¿verdad? Nuestras habilidades, las cosas que Dios nos ha hecho buenos para servir a su pueblo. Míralo cómo le dice Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo 4, en 1 de Timoteo 4, 14 y 15. Timoteo, no descuides el don espiritual que está en ti. No lo descuides, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. ¡Wow! ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? No descuides tu don. Aunque Dios nos da el don, podemos descuidarlo. Timoteo debía de dedicarse de todo corazón a desarrollar su don, ¿verdad? A desarrollar su predicación, a desarrollar su enseñanza, a madurar en sus dones espirituales. Y el punto de esto es que debe haber presión. Debe haber presión. Debo mejorar, debo seguir mejorando, debo buscar a otros, que tengan mis dones mejores y ver cómo lo hacen, cómo lo emplean, cómo lo usan. Y mejorar y crecer. Hay presión en mejorarlos. El propósito de los dones es verlos madurar y desarrollarse y emplearse para la gloria del Señor. Además, este enfoque en el propósito de los dones también refuerza el hecho de que el énfasis está en dar, no en recibir. El énfasis de los dones es en dar, no en recibir. Estás ejerciendo tu don, estás invirtiendo, estás haciendo lo que es servicial, lo que es edificante para alguien, pero lo haces no esperando nada a cambio. No esperando ni siquiera las gracias. Porque no lo haces con esa intención. Lo haces solamente para dar. Y necesitamos cortar esa tentación de que damos para recibir. Debemos dar de manera desinteresada, solamente para el beneficio de los otros, de manera que realmente encontremos gozo en producir gozo en otros. Porque sabemos que es la voluntad de Dios. Y además el propósito de los dones, en este punto también, es que cuando lo vemos así, eso nos ayuda también por medio de consuelo y de la bendición. ¿Qué quiero decir? Porque cuando se nos presenta esta visión, cuando se nos presenta la meta de los dones, cuando se nos presenta este hermoso cuadro y nos muestra cómo la iglesia del Señor Jesucristo es espiritualmente enriquecida, cuando toda la congregación es diligente en el ejercicio de los dones, eso nos enriquece y nos consuela. Eso nos bendice, ¿verdad? Si todos los miembros dentro de una congregación están funcionando en las capacidades que Dios les ha dado y dentro de los ámbitos que Dios les ha dado, ¿verdad?, con armonía, como veremos en el siguiente pasaje de Romanos, con amor, entonces hay algo enriquecedor allí. Es un lugar maravilloso. ¿Qué lugar tan maravilloso cuando la congregación completa, cada miembro del cuerpo está beneficiando a todo el cuerpo y es beneficiada de una manera que hace una diferencia tangible y eterna?
de manera que la contribución de cada persona está realmente teniendo un amplio efecto sobre la congregación. ¿Y qué resulta de esto? Resulta que toda la iglesia madure, que toda la iglesia crezca, resulta que toda la iglesia sea fortalecida. Pero cuando no es el caso, lo que resulta entonces es inmadurez y debilidad. Pero donde eso existe, donde toda la iglesia funciona correctamente y todos los miembros usan sus dones, eso trae fortaleza y trae unidad. ¿Verdad? Como nos habla en Efesios 4, otra vez, versículo 16, y nos dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, ¿qué pasa? Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Muy claro, ¿qué está diciendo? Que aquí es donde está la unidad que consiste en una gran distribución de dones diversos. Allí es donde conduce al fortalecimiento y trae tremenda bendición, trae tremendo consuelo a la iglesia. Ahora piensen qué lugar tan maravilloso para estar, la iglesia de Jesucristo. Pertenecer a la iglesia del Señor Jesucristo, y cómo muchos no ven ese privilegio y faltan a la iglesia por cualquier tontería. Este es un lugar hermoso. Esta es la parcela que el Señor nos ha dado para estar. Y es un privilegio usar nuestros dones aquí, en su empresa, como dijo Jesús en su juventud. En los negocios de mi Padre es que yo debo de estar. Y así debemos decir cada uno de nosotros, en el negocio de nuestro Padre Celestial es donde debo de estar. Qué lugar tan maravilloso pertenecer a la iglesia del Señor Jesucristo. Usar mis dones en la iglesia del Señor Jesucristo. Y para terminar, quiero que vayas conmigo a Primera de Crónicas, capítulo 29. La página 428. Capítulo 29 de Primera de Crónicas. En los versículos 27 y 28, que no vamos a leer, toda la gente está trabajando, todos están empleando sus dones, el reino está siendo edificado, y vemos todas estas partes y componentes, cómo cada uno está contribuyendo en su propia esfera para llevar el reino adelante. Pero luego pasas al siguiente capítulo, en Primera de Crónicas 29, y quiero que oigas con atención, comenzando desde el versículo 11 hasta el 14. Desde el versículo 11 dice, tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo, y en tu mano están el poder y la fortaleza. Y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Ahora oye el 14. Pero, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas. Y de lo recibido de tu mano te damos. ¡Wow! Aquí se reconoce de manera inmediata cómo esto se vincula con nuestro pasaje. Primero, cómo está adorando a Dios. Todo es tuyo, Señor, reconociendo la grandeza y la gloria que viene del Señor, junto con todo su pueblo,
diciendo, ¿cómo es que nos permites, oh Señor, cómo es que nos das el privilegio de servirte a un Dios tan grande y un Dios tan glorioso? ¿Cómo podemos hacerlo? Y luego dice, es que solo le estamos dando al Señor lo que Él ya nos dio en primer lugar. Y así es hoy en día. Nuestros dones solamente le estamos dando a Dios lo que Él nos dio. Solo estamos devolviéndole a Él lo que Él primero nos dio. Y es ahí donde nos encontramos. La fuente es el Señor. El propósito es, en última instancia, la glorificación de Dios a través del sacrificio de su pueblo. Y oremos para que el Señor nos dé el espíritu de David que leímos en nuestra propia vida. Oremos. Oh Dios todopoderoso y eterno, te damos gracias por tu palabra y por los dones que has concedido a tu iglesia, Señor. Reconociendo que todo don perfecto proviene de ti y que nos has equipado con diferentes habilidades y ministerios para tu servicio y para el bien común. Oh Señor, te pedimos que nos ayudes a ejercitar estos dones con humildad, con diligencia, con alegría, siempre buscando glorificarte a ti y edificarnos unos a otros en amor. Que nuestras vidas reflejen, Señor, tu gracia y que cada miembro de tu cuerpo funcione con armonía, sin divisiones, cuidando y apoyándonos mutuamente. Te rogamos por aquellos, Señor, afligidos o en necesidad, que puedan experimentar tu consuelo y tu paz. Danos, Señor, sabiduría y danos discernimiento para usar nuestros dones de manera fiel, sin jactancia, sin orgullo, siempre mirando a Cristo en nuestra cabeza y siempre también buscando el bienestar de tu pueblo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.